Aquí comienza minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad hoy más que nunca. Lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan, aquí a diario te lo mostramos. Y obviamente que seguimos a 62 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado con este tema, porque no se puede institucionalmente dejar caer, porque además hoy, después de 2 meses de investigación, recién el nuevo juez de la causa, tuvo que haber un nuevo juez para recibir a los familiares directos. El nuevo juez recibió a Sergio Maldonado, que ha pedido una serie de nuevas pericias para investigar la desaparición de su hermano. Recién lo hablábamos con Víctor Hugo, está esta incógnita que ahora la justicia empieza a investigar. ¿Qué hizo esta camioneta Amarok de la Gendarmería que recorrió 681 kilómetros en un día y medio? ¿Dónde fue esa camioneta de la Gendarmería? ¿Por qué la Gendarmería no explica a la sociedad puntos oscuros en todo este entramado si no quiere que se sospeche de esa institución como se está sospechando? ¿Por qué la Gendarmería no explica qué llevaban en la caja de esa camioneta blanca cuando se retiraba después de haber hecho el procedimiento allí en tierra mapuche? ¿Por qué Gendarmería no explica qué pasó con los elementos secuestrados, que el subalférez Gómez dice que se los morfó, se los comió la vaca? La Gendarmería tiene que dar muchas explicaciones y las tiene que dar rápidamente. Es uno de los puntos centrales y además el feriazo contra la crisis que se realizó hoy desde Plaza del Congreso hasta la Avenida de Mayo. Se cae el relato de la Gendarmería y el juez, el nuevo juez, comienza a profundizar la investigación mientras la Organización de Naciones Unidas le pidió hoy al gobierno de Mauricio Macri que profundice y esclarezca la participación de la Gendarmería en la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y además lo dijo el defensor público de Esquel, Fernando Machado, lo de Chazú es inexplicable. Ahora se lo vamos a comentar. Estamos justamente ya iniciando, además hoy tenemos 3 interesantes y muy importantes candidatos. Nos metemos ya de cara también a las legislativas de octubre y van a estar aquí dialogando con nosotros sobre cómo se viene y cómo se prepara la elección de octubre. Andy Freire, del gobierno de la ciudad porteña, actualmente es candidato a legislador porteño, Mariano Recalde, que es candidato a legislador, y Matías Tombolini, candidato a diputado nacional. Con ellos 3 vamos a estar hablando de la elección que se viene. Antes de avanzar, quiero enviar un fuerte abrazo y mis condolencias a la familia del querido Edgardo Antoniana. Hemos compartido con él muchos años de trabajo, varios noticieros y bueno, además de destacar su profesionalismo y haber sido un excelente compañero, un tanto gruñón. Era su característica principal, cascarrabias y gruñón, pero muy buena persona, que hoy temprano cuando iba para la radio me enteré de la triste noticia de su desaparición, ¿no? Murió ayer en Cariló, estaba en su casa repentinamente y bueno, un fuerte abrazo, mis condolencias a la familia y a sus compañeros de trabajo actuales también, que lo sienten en esta pérdida irreparable. Muy bien. Campaña, ya los principales candidatos están en campaña para las elecciones de octubre. Hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo en Lanús. Todos los días está recorriendo un distrito de los más importantes de la provincia y del conurbano bonaerense. Hoy estuvo en Lanús y así decía lo siguiente. No se trata de una fuerza política, no se trata de nuestro espacio político. No se trata de que queremos volver nosotros, no. Lo que yo quiero
es que la sociedad y el pueblo vuelvan a ser los dueños del Estado y no un grupo de empresarios. No era que estábamos en un paraíso, no. Pero dijeron que venían a dejar todo lo que estaba bien y a mejorar todo lo que estaba mal. Sacaron todo lo que estaba bien y empeoraron lo que debía ser mejorado. Encapuchados que aparecen y desaparecen como por arte de magia, como las amenazas que comienzan a recorrer los colegios bonaerenses en vísperas de las elecciones y no pueden ubicar a nadie. Pero qué malos que son, que no pueden ubicar a un teléfono, no pueden ubicar quien hace las amenazas. Por favor, basta, basta que los vimos, basta que nos dimos cuenta, basta de psicopatear a la sociedad. Basta de psicopatear a la sociedad con amenazas y fantasmas de cosas que no existen. Allí estaba la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, en Lanús. Por su parte, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que, como fue en Las PASO, ocurre ahora, se pone sobre sus espaldas la campaña en la provincia de Buenos Aires. Hoy decía lo siguiente. Y para esta provincia, donde todavía falta tanto, donde todavía duelen muchas cosas, lo más importante que comparte esta generación de la provincia de Buenos Aires es el amor por esta provincia. Una provincia que necesita que la quieran, no que la usen como un trampolín para la presidencia. Necesita que la quieran, no que la vengan a buscar cada 2 años para buscar fueros. Necesita que la quieran de verdad, y querer de verdad a alguien o a algo es estar siempre. Muy bien, hoy hubo un fierazo, un feriazo de feria. Un feriazo desde la Plaza del Congreso a Plaza de Mayo. Son habituales laburantes de economías agrarias, de economías regionales, familiares, que trabajan la tierra, aquí no muy lejos de la capital federal, y que vienen reclamando desde hace mucho tiempo por mejores, no solamente condiciones de trabajo, sino también que se les pague más. Hoy vendieron el producto de esas huertas casi familiares que hacen, reitero, aquí muy cerca de la capital federal, en este feriazo que hicieron y extendieron desde la Plaza del Congreso hasta la Plaza de Mayo. Esta Plaza de Mayo, que es una miseria lo que nos pagan en las quintas, trabajo con verdura y tomate. Y hoy por hoy la lechuga nos están dando la caja a 20, 15 pesos la caja. Y es una locura que cobren en las verdulerías $1, están cobrando entre 49.50 y 45 el kilo. Y a nosotros nos pagan una miseria. Por suerte vine con mi tía, que quería que nos enteramos de esto, y bueno, pues la verdad que conviene bastante. ¿A cuánto compraste? En la verdulería un atado de acelga está más de 10 pesos. Así que bueno. Acá te llevan la bolsa entera. Sí, 4 bolsas. Esta gente se está muriendo de hambre por el campo. Se están regalando la verdura y va al supermercado y te venden el triple, ¿o no? 62 días ya de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Su hermano Sergio estuvo hoy con el nuevo juez de la causa. Justo hoy también el alto comisionado de los derechos humanos para la Organización de las Naciones Unidas volvió a emitir una declaración donde le pide al gobierno argentino esclarecer rápidamente el tema. Dice el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas: Argentina debe redoblar sus esfuerzos de investigación para esclarecer lo ocurrido con el joven y dar con su paradero.
Es urgente esclarecer la participación de Gendarmería. Miren este párrafo, lo dice el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es urgente esclarecer la participación de Gendarmería en los hechos y, en caso de demostrarse, establecer sus responsabilidades y sancionar debidamente tanto a los autores materiales como a sus superiores jerárquicos. Esto lo dice el Alto Comisionado, por eso nuestro hashtag esta noche es La ONU pide por Santiago, porque lo está diciendo, no es la primera vez que lo hace, también lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que le advierte al gobierno sobre una investigación mal realizada y también porque el Estado no ha puesto todo lo que tenía que poner para esclarecer este hecho. Hoy su hermano Sergio estuvo con el juez, esto decía. El aspecto, bueno, es otro juez, nada que ver con lo que era antes, muy comprometido, mucho más humano, o sea, más coherente en un montón de cosas, así que espero que eso sirva para encontrar a Santiago, y en realidad lo quiero encontrar a Santiago, entonces me parece que hay que acompañarlo y apoyarlo. Es grave también, ¿no? Que nunca te hayan preguntado de la medida a nadie, ¿no? De Santiago, como para compararlo con el video, saber a quién se estaba buscando. Y digamos que era por ahí algo principal, eso, o sea, que todos lo vieron y por lo menos entonces es una muestra de que es alguien que está más comprometido y actuando más profesional. ¿Lo cruzaste de tanto en los pasillos? No lo pude cruzar en 2 meses, no creo que esté ahí esperando. Sergio, en todos estos días, ¿cómo está tu familia sabiendo ahora el cambio de juez? Digamos que si bien está mal, está más esperanzada. Pero bueno, por esta parte que parece que se va a trabajar más en serio. Bien, y también el nuevo juez de la causa comienza a poner la mira en la Gendarmería. Por ejemplo, ha pedido a la Gendarmería informes sobre esta camioneta Amarok blanca que recorrió 681 kilómetros en un día y medio. Inexplicable. ¿Por qué recorrió tantos kilómetros? ¿Qué hizo? ¿Dónde fue esa camioneta? Eso es una pregunta que el nuevo juez de la causa se está haciendo y que obviamente deberá responder la Gendarmería y la investigación que se está concretando. En la comparación, por ejemplo, con un Unimog que estaba allí, el Unimog hizo 137 kilómetros y la camioneta hizo 681 kilómetros. ¿Gato? Sí. Perdón, buenas noches. Además hizo esos kilómetros conducida por alguien que estaba herido. Sí. Inexplicablemente, alguien a quien unas horas después le dieron licencia por esa herida en virtud de que estaba en esas condiciones. ¿Por qué lo mandaron a recorrer tantos kilómetros a alguien que estaba herido? Sí, iban 2 personas, Echazú con otro, ¿no? Sí, pero justamente aquí la gran incógnita es qué hizo esa camioneta en estos kilometrajes, que era lo que preguntábamos la semana pasada. Claro. Mariano decía el GPS, ¿no? A ver si tiene GPS. Y además, Gato, lo que decíamos es que hay un blanco horario en la vida de varios gendarmes, que son alrededor de 6 horas, que regresaron al cuartel a las 5:30 de la mañana, esto del día 2, esto ya lo comentábamos, lo dijimos, lo insólito es que recién ahora, 62 días después, esté analizando este asunto, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que el nuevo juez de la causa, está clarísimo que Otranto quiso encubrir, está clarísimo que Otranto no quiso investigar, está clarísimo que Otranto ni siquiera pudo ordenar el peritaje de los teléfonos, el entrecruzamiento de los teléfonos, porque tal vez tenía miedo de caer en ese entrecruzamiento él mismo, con los gendarmes o con Nochetti. Sí, se estaban cubriendo el mismo. Y bueno, esto es lo que hablamos hace 60 días que lo venimos diciendo. Así que... Totalmente. Bueno, y vamos a ver lo que hoy reiteró un participante activo en sus inicios, que es el defensor Fernando Machado, sobre las irregularidades. Dice: llama la atención el tenor del acta de procedimiento confeccionada por el subalférez Echazú, pues en mis años de justicia es la primera vez que me encuentro frente a un instrumento que, más que reflejar lo acontecido en un procedimiento regular, excede ese marco puramente descriptivo de las circunstancias acaecidas
para ingresar en un ámbito de justificación innecesario e inexplicable. Esto es parte de un escrito presentado por Fernando Machado, el defensor oficial de Esquel, ¿no? Y dice también, desde sus albores, han existido aquí un sinfín de omisiones y arrebatos, una singular mediocridad que ha criado a las inexplicables en términos políticos y mediáticos. Estando ya en el barro o lodo fangoso, se verificó diversas actitudes de la fuerza, de la gendarmería está hablando, que lejos están de la transparencia deseable. Es muy duro lo que está señalando Machado, el defensor del pueblo de Esquel, porque además recordemos que Machado es uno de los primeros en presentar un habeas corpus cuando él concurre, cuando él se entera que la gendarmería ingresa al territorio mapuche y él toma conocimiento de que hay un desaparecido. Él es el primero en presentar el habeas corpus y también fue el primero en señalar públicamente, en decir que su hipótesis es que la gendarmería se lo llevó y se le murió a la gendarmería. Esto es lo que en su momento dijo también Machado. En un primer momento, también dice el escrito, en un primer momento se hizo saber sobre una cantidad determinada de participantes que ulteriormente se modificó. Claro, porque el juez Otranto le pidió y dijeron que eran 37 y después resultaban ser 100 y picos los gendarmes que participaron de ese operativo. En un primer momento se hizo saber sobre una cantidad determinada de participantes que ulteriormente se modificó. Además, se sostuvo que ningún gendarme había ingresado al territorio comunal mapuche. Luego se informó que sí. Se dijo que personal de la fuerza jamás se dirigió a la costa del río. Luego ello fue desmentido. Después se informó que no se efectuaron disparos. Luego se comprobó que sí, etcétera, etcétera, etcétera. Va marcando Machado las irregularidades que se presentaron a lo largo de estos 62 días en la causa. Gato, deja que te haga un aporte sobre esto que estás contando. Ahora, ¿sabés qué están haciendo Chazú, Gómez y todos los nombres que vemos escuchando de diferentes gendarmes en estos últimos días? ¿Sabés qué estuvieron haciendo? ¿En qué están trabajando? Porque es una buena pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el destino? Bueno, el Chazú está de licencia todavía. No, estos muchachos están trabajando en causas de narcotráfico y de trata a cargo de la fiscal Ávila. O sea, ni siquiera fueron corridos del destino donde estaban enviados. Siguen ahí. O sea, es increíble. Claro. O sea, yo me pregunto, ¿una fiscal confía en el trabajo de la gente que está investigando? Es algo como que ya llega a un extremo de demencia, ¿no? Porque nada se entiende cómo procede la fiscal en este caso. Claro. Es increíble. No, y además la propia fuerza para transparentar esta situación los tendría que haber. Ya con los audios que escuchamos la semana pasada acá, de cómo decían que se habían robado el walkie-talkie, los binoculares, de cómo habían armado el procedimiento, de cómo presentarle al juez las cosas, solamente por esos audios la gendarmería los tendría que haber separado inmediatamente. Bueno, no es así. Están trabajando los muchachos. Bueno, están trabajando. La cuñada de Santiago Maldonado, la esposa de Sergio, Andrea, también habló hoy. No nos interesa la opinión de Marcos Peña en este momento, después de 60 días. Tendría que haber hablado antes y que él no diga que la gendarmería no está implicada. No nos interesa lo que él pueda llegar a decir. Todo el gobierno, por eso digo que lo que digan ahora ya no importa tanto. Digamos, en sus momentos tendrían que haber acompañado a la familia. Que digan ahora lo que digan, la verdad que, sobre todo el presidente, que en ningún momento se interesó por el tema, se le tuvo que preguntar a Santiago en un ascensor, él diciendo 2 o 3 palabras, cuando en realidad él tendría que haber salido y planteado en lo que se estaba haciendo, o informar no solamente a la familia, sino al país de lo que estaba pasando con Santiago, y no lo hizo. Y lo único que nosotros recibimos fue desde el principio fue la ministra Bullrich, que siempre estuvo a favor de la gendarmería y siempre en contra nuestra, cuando tendría que haber sido lo contrario. Porque si ellos no tenían nada que ocultar desde un principio, se tendría que haber puesto a disposición a todos los gendarmes y haber hecho una investigación desde el principio.
Bueno, muy bien, todos los días nos seguimos ocupando del tema de Santiago Maldonado y nos seguiremos ocupando, pero estamos ya de cara a la elección legislativa del próximo 22 de octubre, por eso hoy nos está acompañando Andy Freire, actualmente funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, candidato a legislador porteño, Mariano Recalde, candidato a legislador porteño, Matías Tombolini, candidato a diputado nacional. Bueno, las últimas encuestas vienen marcando a nivel de la provincia y de la ciudad una marcada paridad, ¿no? Entre Cambiemos, o aquí en la ciudad el espacio que comanda Horacio Rodríguez Larreta, en la provincia entre Unidad Ciudadana y Cambiemos, ¿no? Cada vez pareciera que hay más polarización en provincia y en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué entienden que hay esta polarización? Después le vamos a preguntar a Tombolini cómo hace para romper esa polarización, ¿no? ¿Por qué se da esa polarización, Mariano Recalde? Yo creo que hay dos modelos de país en pugna, y cada vez más claro, que hay dos miradas sobre cómo queremos que sea la Argentina, y se expresa en distintos polos. Están los que quieren bajar el costo laboral y reducir los salarios, y que desaparezcan los sindicatos, y están quienes sostenemos que el salario no es un costo, que el salario es el sustento de las familias y que debe protegerse el salario, el consumo interno, y que debe el Estado cumplir un rol de apoyo y de sostén y de mucha intervención. Mientras que del otro lado se entiende que cuando más chico sea el Estado, mejor. Creo que hay dos países marcados que no es por una grieta verbal o que tenga que ver con los modos y con la forma de tratarnos, que me parece que es algo que es secundario, que es más formal, sino que lo que sí hay es una separación de dos modelos. Y en esto hay uno que claramente representa, hay un espacio político que claramente representa el trabajo, la producción nacional, el Estado, y hay otro proyecto que es el que hoy gobierna el país, la provincia, la Ciudad de Buenos Aires, que representa más políticas de mercado. Y en el medio hay proyectos políticos que bambolean de un lado al otro. Andy Freire, ¿así es? Coincido que hay dos modelos muy claros y que la gente de alguna manera está eligiendo entre esos dos modelos. Por supuesto, diciendo respecto de qué es lo que está en juego. Yo creo que está en juego un modelo que tiene que ver con el pasado, y un modelo que tiene que ver con el futuro, y creo que la gente está eligiendo entre esas dos posibilidades, una que tiene que ver con el futuro, con apoyar a los emprendedores, hacer que se desarrolle la Argentina, que seamos un país normal, que recuperemos la justicia, que podamos bajar la inflación, que la gente pueda acceder a la vivienda como nunca antes lo pudo hacer, y que los jubilados recuperen algo que merecían históricamente, y un montón de otras cosas que este gobierno está haciendo, que tiene que ver con el futuro, y un modelo de pasado que, bueno, que algunos por ahí lo eligen, y que tiene que ver con lo que ya vimos. Creo que no hace falta describirlo, y por suerte lo que tenemos es el optimismo de que mucha más gente está decidiendo ser protagonista del futuro y no espectador del pasado. Déjame contar una cosa cortita. No creo que sea futuro con pasado la diferencia. Yo creo que el proyecto político que representa Cambiemos hoy es más viejo que lo que queremos para el futuro. Representa y tiene muchas similitudes con el pasado en los 90, con el plan económico del año 76 y hasta muchas medidas de 1930 o 1955. Es más parecido a un pasado feo. Nosotros queremos un futuro distinto, no es pasado contra futuro. Es un proyecto nacional, popular, inclusivo, y un proyecto que gobierna para un sector determinado, que son los más ricos, los que más tienen. Comparto lo del inclusivo de este gobierno. Justamente bajar la inflación es hacer un gobierno inclusivo para la gente. El que paga la inflación es el pobre. Dar vivienda a más gente que nunca antes en la historia es hacerlo inclusivo. Dar la restitución histórica a los jubilados es hacerlo inclusivo. La ley de emprendedores es hacerlo inclusivo. Eso para mí es un gobierno para todos, y creo que es lo que estamos haciendo. Matías Tombolini, ¿cómo se hace para romper la polarización evidente que hay tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires? Es un desafío, pero el desafío tiene que partir de quien nos está mirando, no de la política. La política
sigue discutiendo una grieta que es falsa. La política no termina sin entender que la grieta real en la Argentina es entre los que comen y los que no comen. El proyecto del pasado, durante 12 años, el proyecto político más largo de la historia, tenía las palabras probablemente correctas, pero los hechos incorrectos, porque si dejás 30% de pobres y resumís tu gestión con se la llevaron en pala, evidentemente no pudiste operar en el sentido que correspondía, por ejemplo con la renta financiera. Y el proyecto político actual claramente no es un proyecto que defienda a los asalariados. La pregunta, Gato, allí tiene que ver con qué vamos a discutir en el futuro. Y a mí me interesa hablarle a quien nos está mirando, porque el año que viene vamos a charlar sobre la reforma tributaria y sobre la reforma laboral. Y ahí tiene mucho que ver no solamente la tasa de crecimiento en la Argentina, sino cuál es el paradigma que determina esa reforma laboral. Y ahí van a haber dos miradas. Quien te está hablando cree que para tomar más empleados, a vos que tenés un comercio en Villa Crespo, lo que tiene que pasarte es que tenés que vender más. El gobierno cree que para que tomes más empleados, los empleados tienen que ser más baratos. Esa diferencia es importante de cara a lo que se va a discutir. Andy. A ver, dediqué toda mi vida al mundo emprendedor, primero como emprendedor y después ayudando a emprendedores. Matías, vos lo sabes muy bien eso. Claro que sí. Y creo que lo que está haciendo este gobierno para ayudar a los emprendedores y ayudar a las pymes, desde el punto de vista de, por ejemplo, la ley de las pymes, poder pagar el IVA a 90 días. Se daba una locura que era que vos vendías a 30 días y vos vendías a 90 días a un cliente y tenías que pagar a los 30 días el IVA. La ley de emprendedores te permite pagar el IVA a los 90 días. El Estado está ayudando, se acaba de autorizar que puedas crear una sociedad anónima en un día. Todas esas cosas lo que están haciendo es ayudar a la pyme y ayudar a los emprendedores a que les vaya mejor. Que falta mucho, que hay que hacer una reforma impositiva para que los emprendedores, el Estado no venga y te ponga un pie encima de la cabeza, como se hizo durante todos estos años, para que vos no puedas empezar a desarrollar tu proyecto, por supuesto. Pero si a eso vamos, a ayudar a los emprendedores y a las pymes a que les vaya mejor. Yo creo que le complican la vida a las pymes con los tarifazos y fundamentalmente es lo que me dicen los comerciantes cuando caminamos y charlamos. En eso coincido con Tombolini. Con los tarifazos y fundamentalmente con la pérdida de poder adquisitivo de la gente, de los trabajadores, de otros comerciantes que consumen menos y cuando tienen caída de las ventas y suba de los costos, la cosa no funciona. Y la verdad es que yo coincido mucho con el diagnóstico de Tombolini, estuve viendo los videitos. ¿Te gustan? Me encantaron. Bueno, pero el problema es que son buenos los discursos y en la televisión los candidatos del espacio político de Tombolini tienen una mirada parecida a la nuestra, claro. Pero cuando van al Congreso y acompañan mucho las votaciones y las leyes que propone el gobierno, que van en sentido contrario de lo que dicen los spots, y yo sé que Tom es nuevo en esto, pero la verdad es que el espacio político le acompañó al gobierno con el pago de los fondos buitres, con el blanqueo de capitales, te espantaba. Se la llevaron en pala. 600 millones de pesos trajo el hermano del presidente con una ley que votaron ustedes. Entonces, y pudo legalizar una plata en negro que tenía multimillones. Pero lo que pasa, Mariano, si me permitís tengo una lista de leyes que acompañaron. Es interesante que plantees esto justamente porque me parece genial que te gusten mis videos porque parte de lo que nosotros mostramos es el resultado de la política. ¿No le gustan las votaciones de ustedes? No, es que lo que nosotros mostramos es el resultado que tiene como principal factor la política que ustedes llevaron adelante. No. Que permite, bueno... Esta es la de ahora. No, a ver, yo te invito a que viajes a Posadas y mires a los argentinos que van a comprar comida Encarnación y charles con los comerciantes posadeños. Yo soy candidato a diputado nacional. El retraso del tipo de cambio no empezó con este gobierno, empezó con Axel Kicillof. ¿Vos decís que hay que devaluar? Y lo cierto es que... No, yo lo que creo es que el tipo de cambio tiene que ser un poco más competitivo, que la logística... Nosotros no le tengo miedo a ninguna palabra yo, pero permitime cerrar el concepto. Perdón. Que la política de tipo de cambio tiene que tener una defensa de la industria, sí es cierto, tiene que tener un tipo de cambio competitivo. Me parece que el cepo fue una medida pésima, que mentir con el INDEC no le ayudó para nada a la Argentina, y que si hablamos de blanqueo, lo que tenés que acordarte es que ustedes en el último blanqueo lo tuvieron abierto
27 meses. Y era bastante más barato que el de Macri, porque costaba 1%. Y el resultado fue mucho peor, porque recaudaron 2.500 millones de dólares. Y lo peor es que si a mí el presidente, si el hermano... Claro, y te cuento que el presidente lo que autorizó, lo hizo por decreto, por afuera de la ley. Exacto. La verdad que nosotros en la bicameral eso no lo convalidamos. Ahora, respecto a los fondos buitre, es importante entenderlo. Cuando se gobierna, no se votan siempre cosas simpáticas y para la tribuna. Argentina había quedado en el veraz, producto de que la renegociación del segundo tramo de la deuda que llevó adelante el que se quiso comprar la máquina de hacer billetes fue bastante mala. Matías, si no hubiéramos tenido problemas con fondos buitre. Que durante 12 años el país se desendeudó y que en un año y medio... Creo que se desendeudó hasta el... hasta el 2010 sí. Mariano, después del 2015, hasta el 2010 empezaste a pagar deuda con reservas. Le metieron la mano en la lata las reservas de tus hijos solo y de quedaron los míos. El 7%. Es pero ese es el banderazo que suena bien. Y al mismo tiempo, en un año y medio, se multiplicó la deuda externa, se contrajeron pero más eso estamos de acuerdo. Pero yo puedo compartir con vos la expansión de derechos. No me vas a decir que desendeudaste después del 2010 cuando metiste la mano en la lata de la reserva para pagar en la otra ventanilla. Fuiste a cerrar con el Club de París en 48 horas, pero escuchame. Hubo una reestructuración una reestructuración buena la de la Baña, mala la siguiente. ¿Para qué fueron a buscar la segunda reestructuración en el 2010 si era para pagar una deuda? A ver, si no se contrajo deuda, sino que se porque no le prestaba a nadie. Les prestaba a Chávez al 15%. No prestaba a nadie en el 2003. En el 2015 tenemos el problema del 7% de los fondos buitre que trabaron la cosa con un fallo ultra polémico. Absolutamente de acuerdo. Por eso estoy de acuerdo. Pero dejamos el país en condiciones para que el gobierno que siguiera, con mucha irresponsabilidad creo yo, tuviera acceso al crédito. Comparto lo del endeudamiento. Bueno, si acceder al crédito es darle cloacas a 17 millones de personas que no se las dieron en 12 años de gobierno. ¿Qué cloacas? Ni en la ciudad de Buenos Aires hay cloacas. Bienvenida a la deuda. Estamos haciendo la integración de todas las villas de la ciudad de una manera histórica que nunca se hizo para que todos los que viven en las villas que hoy... Andy, no recorres la ciudad. ¿Qué villa integraron? ¿En qué villa hay cloacas? ¿En qué villa hay cloacas? No, te estoy diciendo que se están instalando, hay 17 millones de personas que no tienen cloacas. Se está haciendo un proceso de integración de villa en la 21, en la 21-24, en la Villa 20, en Fraga, en Rodrigo Bueno, en el barrio 31. Se está haciendo un proceso de integración como nunca se hizo para que los que viven en la villa tengan los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, para que cuando esas personas paguen por los servicios que consumen, no tengamos que pagar todos como pagamos hoy por los servicios que esas personas consumen. Y en ese proceso estamos, un proceso de integración de todos los que viven en la ciudad, del sur con el norte, en el sur haciendo inversiones muy importantes como el desarrollo de la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos, haciendo inversiones de transformación históricas como los Juegos Olímpicos, como el desarrollo del autódromo, muchísimos proyectos que en el fondo lo que buscan es lograr una verdadera integración en la ciudad de todos los que viven en la ciudad. Pero cuando hablamos de tomar deuda, dos datos relevantes. Primero, el nivel de endeudamiento, y en esto le doy la derecha. Fue una de las pocas buenas herencias que hemos recibido, que fue un nivel de endeudamiento relativamente bajo. Pero aún hoy, el nivel de endeudamiento promedio en Latinoamérica como porcentaje del Producto Bruto es el 42%. Hoy el gobierno nacional tiene un nivel de endeudamiento que está alrededor del 27%. Entonces, cuando vos te vas a endeudar, si vos te endeudas, la pregunta no es si está bien o mal endeudarse, la pregunta es ¿para qué te endeudás? ¿Para qué lo usás? Si vos lo usás para construir cloacas para 17 millones de personas que no tienen acceso a cloacas. Pero Andy, perdóname. Perdóname. Eso es endeudarte para hacer lo correcto. Introduzcamos, Matías, algo de análisis presupuestario, porque, perdón, la deuda, los 100.000 millones de dólares que contrajeron, incluyendo el pago a los fondos buitre, no fue a cloaca, fue a cubrir el déficit fiscal que engrosaron bajando impuestos. Perdón, Andy, es una porción la que fue a infraestructura y está buenísimo que así sea porque efectivamente venía atrasadísimo. Pero no digamos que la deuda es para cloacas porque si no estamos agarrando el viejachazo. Acaban de habilitar el presupuesto 2018 con un déficit que el Fondo Monetario calcula en el 6% del PBI, que se engrosó por haber bajado impuestos por 300.000 millones de pesos. Entonces sí, hacen cloacas, sí, no hacía cloacas el kirchnerismo, sí, Julio De Vido, sí, bueno, sí, está bien, bueno, faltaron o no faltaron, o no hay gente sin cloacas. O sea, ¿faltó? ¿Quién la faltó? No, faltaron cloacas o no faltaron cloacas. Pero ¿cómo creció? Bueno, por eso es lo que creció la inclusión en ese sentido? ¿Cómo aumentó la población que está bien, pero no digan que la deuda es para cloacas porque no es así. Yo lo que estoy diciendo es cuando vos te endeudás
eso no está bien o mal en sí mismo. Cuando vos te endeudas... Entonces, para gasto corriente está mal. Hablemos de una persona en su vida cotidiana. Si vos te endeudas es que no es lo y mismo. Lo usás para estudiar, para formarte y para capacitarte para el futuro, eso es una buena inversión. Si vos te endeudas para construir infraestructura, construir rutas, darle a los jubilados lo que les debíamos hace 10 años para hacer ese tipo de cosas, es un buen uso de la plata de la gente. Lo importante es que eso permita que la gente pueda vivir mejor. Y eso es lo que estamos haciendo. A ver, Matías. A mí me gustaría sumar un concepto que creo que es interesante cuando uno mira el presupuesto nacional. Efectivamente, la Argentina quedó con un retraso en materia tarifaria que hacía que requería llevar adelante un ajuste de los precios. La pregunta siempre tiene que ver con el modelo que se tiene en mente para ajustar los precios. Si vos empezás pensando en cómo le cierran los números a la empresa, tenés un ajuste de tarifas como el que vivió la Argentina. Si lo que empezás pensando es en cómo paga la gente la boleta, el ajuste de tarifas tiene características distintas. ¿Qué reflejo tiene el presupuesto? El presupuesto que te cuento, lo que se va a discutir, Gato, y a los que nos están mirando en casa es importante, es la de todos nosotros. El presupuesto no es la de alguien que vive en otro país, es la de todos nosotros. Y el año que viene, después de muchos años en la Argentina, vamos a pagar más intereses de la deuda que lo que pagamos para subsidiar la luz, el gas, el agua y el transporte. Y eso es un problema, justamente por la dinámica que supone. Endeudarse claramente no está ni bien ni mal en sí mismo, siempre que el costo de la deuda sea inferior a la palanca que te genera para crecer. No es solo más el tema es que el costo hoy es más alto. ¿A cuánto nos endeudamos hoy? ¿Al 7%? Ponele, sí. ¿A cuánto nos endeudábamos hace 5 años? Pero Andy, al 17, al 15, pagando el doble, al 14, que Bolivia. Al 9. Pero por supuesto, y a medida que nos convertimos en un país serio, vamos bajando cada día un poquito más. ¿Qué determina la seriedad en los mercados financieros? La confianza de los mercados internacionales respecto de que hay un proyecto de gobierno serio. Eso es lo que determina. Bueno, entonces somos un 50%, somos un 50% menos serios que Brasil. Somos un 50% menos serios que Brasil, que no tiene gobierno hace 2 años. Va convergiendo en el tiempo. La confianza no es un día vos te despertás y la gente confía. Uno va construyendo confianza en el tiempo y esa confianza se refleja. Que viene del mundo de la economía y de la finanza. La confianza no es un valor subjetivo. El tipo que te presta, si yo le presto 100 mangos a él y le cobro una tasa, a mí que él me prometa lo que quiera. Yo lo que quiero es devolver los 100 mangos y la tasa. Entonces, los mercados, pero la tasa que le cobras... cómo funciona, los mercados lo que buscan son defender los intereses. Y la pregunta es, ¿cómo está el pago de los intereses de la deuda y cuál es la promesa de pago para adelante? Y ahí aparece algo que es muy llamativo y que es, ¿la confianza en los mercados es compatible con la falta de ajuste en el futuro? Si en el futuro no va a haber ajuste, ¿por qué entonces los precios de los bonos no bajan? Si hay confianza en los mercados es porque hay algo que no nos están contando de lo que viene. Y por eso la reforma tributaria y la reforma previsional no se discuten en la campaña porque no te la quieren contar. Bien, vamos a ir cerrando, interesante el debate y lo vamos a ir propiciando para otros programas. 30 segundos para cada uno para dar una idea final. Creo que en este año y medio se tomó deuda, se perdonó impuestos y retenciones a las grandes empresas y a los ricos y se cargó el ajuste sobre la población. Y lo que viene después de octubre no es brotes verdes, no es bienestar, sino más ajuste. Porque cada vez le alcanza menos la plata a este gobierno, porque el peso de los intereses de la deuda es cada vez mayor en el presupuesto y porque quieren seguir bajándole impuestos a los ricos. Por eso lo que tienen preparado para después de octubre, y no lo dicen, es un gran ajuste en materia tarifaria, seguir cargando sobre el peso de los bolsillos de los trabajadores el pago de los servicios y un gran ajuste laboral y probablemente un gran ajuste también en el sistema de seguridad social. Matías Tombolini. Lo que vamos a discutir el año que viene tiene que ver con el futuro, con el tuyo, con el de tus hijos, y ahí es muy importante justamente quién te representa y cómo representa tu voz. Decir que el gobierno hizo todo mal es una mentira, porque hay parte de las cosas que hicieron que están bien. Decir que Cristina hizo todo mal es otra mentira. Me parece que la posibilidad de dialogar desde la racionalidad y con responsabilidad respecto de cómo defendemos el poder de compra del salario supone tener una caracterización de lo que nos pasa como país mirándonos en nuestro propio espejo y no creer que el modelo de país es el que empieza por mirarse en las costas de Silicon Valley como cree el gobierno hoy. Andy Freire, 30 segundos. Bueno, creo que los que nos están viendo en casa tienen que elegir entre ser espectadores del pasado o protagonistas del futuro. Es tan simple como eso. Y ya viste lo que se pudo hacer en la ciudad de Buenos Aires. Después de 9 años
9 años y medio de gobierno y el voto de confianza que la gente nos está dando en la Ciudad de Buenos Aires, que es arrollador, y ese mismo espíritu de trabajo, de trabajar para vos, para los vecinos en la Ciudad de Buenos Aires durante estos 9 años y medio, hoy se están llevando a todo el país, y eso está permitiendo que podamos tener un futuro que nos merecemos, porque en el fondo lo que estamos haciendo es apostar a algo que todos los argentinos nos merecemos. Muchas gracias, gracias Andy, gracias Mariano, gracias Matías. Vamos a seguir obviamente con los debates de aquí al 22 en la fórmula para enriquecer no solamente la democracia, sino para que usted también en su casa vaya eligiendo libremente como corresponde. Alejandro Berkovich, lo que nos propone es el tema para continuar esta noche en Minuto 1. Efectivamente, Gato, pobreza e indigencia. Números oficiales que la semana pasada difundió el INDEC y que a muchos nos dejaron pensando, porque, claro, ¿cómo puede ser que se haya dado una reducción de la tasa de pobreza en paralelo a un incremento de la tasa de indigencia? La explicación hay que buscarla en distintos abordajes, pero el fundamental es el aumento del precio de los alimentos. Y hoy lo que les traigo es un compendio de 2 informes. Antes que nada, son 2 informes absolutamente libres de kirchnerismo. El primer informe es de Claudio Lozano. Claudio Lozano, que fue de los más críticos de la intervención del INDEC, y el segundo es de Barrios de Pie. Barrios de Pie, organización vinculada a Libres del Sur, el grupo político de Victoria Donda. ¿Qué mostró Lozano? Porque hay que hacer arqueología estadística para compensar primero el dibujo de la inflación hasta 2015 y después algo inédito, el apagón estadístico del año pasado por parte del gobierno de Cambiemos. Hecha esa arqueología estadística, lo que hace Claudio Lozano es mostrar que hay 442.000 personas que pasan hambre desde que asumió Mauricio Macri. Lo que indica su informe, y ahora vamos a ver los números, ya no en tasa, sino en cantidad de gente, lo que indica su informe es que la cantidad de pobres es más o menos, en este primer semestre de 2017, en este último informe que dio el INDEC, prácticamente la misma, apenas 100.000 menos que la que había a finales del kirchnerismo en el último trimestre de 2015. Fíjense el pico que atraviesa durante 2016. La cantidad de gente que, prácticamente 1.200.000 personas, que pasa a ser pobre y que luego se recupera, es cierto, durante el último semestre en función de que la inflación, que había pegado un pico el año pasado de más del 40%, se acomoda en torno a lo que era el año anterior y que además hubo ampliación, por ejemplo, de asignaciones familiares para monotributistas que antes no las cobraban, más de 1 millón de personas, hubo incrementos en las asignaciones por hijo y demás. Eso hizo que la pobreza volviera, si quieren, a foja cero, a 2015. No a un nivel muy anterior, sino a 2015. Ahora, la indigencia, que está en esta columna, lo que muestra es que en los últimos 6 meses aumentó, y esto es INDEC puro, esto sin interpretación, INDEC puro, 71.000 personas más pasan hambre. Pero desde que asumió Mauricio Macri, esa cifra se estira a 442.000. Y fíjense, la cantidad de indigentes que había al final del kirchnerismo, el año pasado, cuando se agrega toda esta gente, y en el segundo semestre, a fines del primer semestre de 2017, que es esta cifra. Y la verdad que eso es lo difícil de explicar para los que analizan estas líneas, porque claro, la pobreza se reduce por ingresos, la indigencia se incrementa por gastos, no por ingresos. El pico que pegaron los alimentos en 2016 por la desregulación total de los precios y sobre todo por el problema de la baja de retenciones que redundó en incrementos en el mercado interno, es lo que lleva a este resultado. En la segunda placa lo que vamos a ver es lo que ya contamos el año pasado, que el conurbano es récord de hambre. Ahí tienen las tasas de pobreza y de indigencia para el Gran Buenos Aires y distintas regiones del país. Todo esto también es 100% INDEC. Fíjense ustedes, de esta pobreza total país que el gobierno de Mauricio Macri se jacta de haber bajado del 30 al 28 y pico %, en el conurbano bonaerense es superior, es el 28,8. Pero de la indigencia, la diferencia es prácticamente un punto porcentual. Y esto, ahí es donde está explicado los 442.000 nuevos indigentes de este gobierno. En ese punto porcentual de diferencia, en que el conurbano es la capital del hambre. Cuando hablamos de indigencia hablamos de hambre, de familias que no consiguen comprar los alimentos indispensables. Y eso nos lleva a la última placa y al informe de esta organización que les digo está vinculada a Barrios de Pie, que es el ISEPSI, de Yuyo Rudnick. Bueno, ustedes lo conocen, lo hemos invitado muchas veces aquí a Minuto 1. ¿Qué es lo que muestra? Realmente un dato escalofriante, que habla casi de una región inviable. De una región que hay que
empezar a entender mejor para ver cómo abordar políticamente y hasta demográficamente. En el conurbano bonaerense viven casi 6 de cada 10 personas que pasan hambre en la Argentina. Repito, en el conurbano bonaerense viven casi 6 de cada 10 personas que pasan hambre en la Argentina. Es un bolsón de crisis social que se ve solamente en países en guerra o en conflicto o en situaciones de drama climático o catástrofes por el estilo. Fíjense, los pobres a nivel nacional son 7.838.005. En el conurbano viven exactamente la mitad, 3.900.000. Y los indigentes, la gente que pasa hambre en la Argentina, sobre todo chicos, ese es el drama adicional, son 1.700.000 personas, de las cuales el 57% vive en el conurbano bonaerense. Un dato que en los tironeos que se dan entre la nación y las provincias por el fondo del conurbano, por ejemplo, no suele aparecer, pero es lo que determina en definitiva la vida de cientos de miles de personas. Bueno, Berco, muchas gracias. Realmente muy ilustrativo, porque así hay que explicar a veces los números de la economía, ¿no? No solamente como lo explica Berco, sino ver esta dura realidad que estamos viviendo, sobre todo con aumento de la indigencia, cuando hay que explicar que más pobres son cada vez más pobres y muchos pasan hambre. Carlos Heller, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Y son números fuertes esto, digo, ¿eh? Porque sí. Digo, el gobierno está en estos últimos meses diciendo todo crece, todo va para arriba, nos hemos recuperado, y de pronto te encontrás con estos números que son fuertes. Sí, la primera reflexión que yo haría es, y eso que están hablando de gradualismo, imagínate cuando dejen de ser graduales lo que va a pasar, porque la verdadera discusión que ellos te instalan, gradualismo o shock, que es una discusión falsa, porque la verdadera discusión debería ser ajuste o no ajuste, pero ¿qué nos están diciendo todos los días? Agarrá el otro día la reunión de Fiel, agarrá la de los ejecutivos de finanzas unos días antes en Bariloche, todos están diciendo lo mismo. Después de las elecciones hay que encarar las asignaturas pendientes, y eso es reforma laboral, reforma previsional, reforma fiscal. Y eso te lo dicen, alguno le ha dicho, por ejemplo, el representante del JP Morgan le dijo al presidente que si no lo hacía el mercado se lo va a cobrar. Así que usó esas palabras. Es decir, si el gobierno no hace las reformas es un apriete elegante. Muy elegante, muy elegante. Entonces, en realidad, lo que hay que pensar y lo que hay que advertirle a la ciudadanía es lo que viene. Vos pensá, están diferida la aplicación de los aumentos de tarifa, algunos que están resueltos y te dieron para pagar en cuota a partir de noviembre. En la nafta ya te dijeron que a partir de noviembre va a aumentar con todo lo que ello implica sobre el resto de los productos. Van a aumentar los combustibles, aumenta el transporte, etcétera, etcétera. Te están diciendo que el tipo de cambio está atrasado. Y está claro que cuando se ajusta el tipo de cambio, inmediatamente repercute en los precios. Es por doble camino, porque lo que se exporta tiene un correlato con el precio interno de esa mercadería y lo que se importa viene más caro. Y estamos en un proceso donde la sustitución de importaciones avanza a paso acelerado. Y ese es otro fenómeno a tener en cuenta. Este año el gobierno tiene en el presupuesto 4.500 millones de déficit de balanza comercial. Ya los pasó. Es decir, todo el mundo dice va a llegar a los 6.000, 7.000. Para el año que viene, en el presupuesto están previstos 5.000. Si este año tiene 7, va a tener más de 7. Pero el presupuesto tiene una estimación plurianual, que es cuánto va a tener en el 2019, 20 y 21. Y está previendo, optimistamente, un déficit de balanza comercial de más de 30.000 millones con los números de Ahora, ellos. Carlos, todos estos números, bueno, los que muestra, el otro día lo hablábamos también con Berco, le preguntaba cuando se conocieron la semana pasada los números de la pobreza, en la ciudad de Buenos Aires aumentó la indigencia también. Sí. De manera descomunal, lo de la ciudad es muy llamativo, ¿no? Pero en la ciudad aumentó la pobreza y aumentó el desempleo. Y, desde luego, bien fracturado entre el norte y el sur, porque esto que yo escuchaba hace un rato... Duplica. Sí, duplica. Parecen dos ciudades de dos países diferentes, inclusive cuando uno se explica entonces bueno, el 50%... Ahí está, a eso iba.
Intención de voto más. de A mí me dicen Elisa que va a sacar Carrió, más. Pero por eso mismo, 52, entonces, 54% en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y? No, y bueno, pero digo, que pero entonces, eso no niega la validez del dato. Yo tengo mi teoría. Yo tengo mi teoría. ¿O qué están ustedes haciendo mal o qué ellos hacen muy bien? Claro, yo tengo mi teoría. La ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad privilegiada desde el punto de vista de los recursos con los que cuenta, tuvo un gobierno porteño que funcionó en un país gobernado por el gobierno anterior. Es decir, en realidad tiene el premio de la bonanza que heredó. Yo creo que en la medida que el programa de ajuste se vaya aplicando, salvo que también se cumpla, porque hoy he leído en los diarios, la intención del gobierno de sacarle plata al resto de las provincias y privilegiar la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, el famoso es decir, fondo del conurbano, ¿no? Sí, no, pero y la ciudad de Buenos Aires también. Bueno, es decir, si vos le seguís dando recursos a costa del resto del país, probablemente logres tener una ciudadanía satisfecha en un país que se empobrece, con un conurbano donde crece el hambre y la indigencia, con un interior donde pasa lo mismo, y podemos llegar a tener graves conflictos de todo tipo en el marco de esa política que privilegia determinados bastiones políticos del macrismo. Entonces, a mí no me dice nada. Ahora, si lo miro a nivel nacional, quiero decir que todo este verso de que la mayoría apoya al gobierno no es cierto. A nivel nacional, 1/3 apoya al gobierno. Los otros 2/3 votan distintas opciones en contra. Yo lo escuchaba a Tombolini, lástima que no esté porque me gustaría decírselo, pero si fuera cierto lo que ellos dicen, no hay que temer ninguna reforma. Porque yo lo escuché a Massa decir que, dijo esto, textual: viene una reforma laboral, una previsional y una fiscal. Deben ser malas noticias porque el gobierno las deja para después de las elecciones. Sí. Yo le digo, mirá, si los diputados del Frente Renovador no los acompañan, el gobierno no tiene ninguna chance de sacarlo. No pasa, exactamente. Sí, entonces, no pasa, estos opositores de campaña electoral son en realidad diques de contención para que no se fortalezca la verdadera oposición. Los que verdaderamente le pueden decir que no y que van a tener coherencia a la hora de apretar el botón o levantar la mano. El próximo mano a mano lo hacemos con Tombolini. Dale, encantado. Sí, me encantaría. Lo invitamos la semana que viene. Gracias, Carlos. A vos. Bueno, muy bien, compañeros. ¿Quedó algo? Mañana tenés datos interesantes de la investigación. Sí, hay algo interesante. Algo interesante estamos trabajando para mañana. Bueno. Y mañana vamos a tener un programa en base a lo que Berco daba hoy de los índices de pobreza e indigencia en el conurbano, porque también, atención, ha aumentado la mortalidad infantil. Mañana vamos a tener un informe sobre ese tema. Pausa y volvemos para el cierre.